Amigos de todo el país, el ministro de Economía está teniendo la palabra en conferencia de prensa. Por favor, Óscar Ortiz. La pacificación del país y la construcción de un camino hacia el restablecimiento de nuestra institucionalidad mediante un proceso electoral libre y transparente que nos permita tener un nuevo gobierno electo por voto popular. Lo hice porque estoy convencido de que era nuestra responsabilidad institucional corresponder a la lucha ciudadana por el respeto al voto y el rechazo al fraude, con una gestión de transición democrática que le devolviera al pueblo sus derechos y libertades. Vino la pandemia y no dudé en apoyar los esfuerzos para enfrentarla, procurando que la respuesta a la misma se le hiciera buscando un equilibrio entre las medidas de prevención sanitaria con las medidas de preservación de la actividad económica y las garantías para asegurar la cadena de abastecimiento en el país. Posteriormente, renuncié al Senado para trabajar por la reactivación económica, primero desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y después desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Me contagié del COVID-19 y mi vida corrió serios riesgos. Sin embargo, apenas me recuperé, no dudé en reintegrarme inmediatamente a mi responsabilidad como ministro de Economía. En todo momento trabajé con el mayor compromiso, entrega e integridad. En todo momento he actuado con la mayor seriedad y responsabilidad para preservar la estabilidad económica que tanto valoramos los bolivianos. Soy consciente que he tenido profundas diferencias con alguna autoridad de gobierno sobre distintas medidas de la gestión pública. Siempre voy a poner por delante los principios sobre los intereses. Ningún cargo, por más importante que sea, como el que ocupo actualmente, justifica ir contra los principios y la ética que han guiado siempre mis acciones. No estoy dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga el suficiente respaldo legal. No creo que un gobierno en sus últimas semanas deba realizar nuevos contratos o adjudicaciones importantes que debieran dejarse para la próxima gestión. Hay suficientes deudas estatales al presente como para asumir nuevas obligaciones. He buscado en todo momento a las mejores personas para las entidades especializadas que dependen en el campo económico de este ministerio. He buscado devolverles a estas entidades la institucionalidad y luchar contra la corrupción estructural que afecta a algunas de ellas, como la aduana nacional, por ejemplo, convertida desde hace décadas en un instrumento de enriquecimiento ilícito de quienes coyunturalmente ocupan el poder. Tengo la conciencia tranquila por el servicio brindado al país y podré siempre mirar al pueblo boliviano con la frente en alto y con dignidad. Al final, eso es lo que vale en el servicio público. Que Dios bendiga a nuestra patria. Ministro, buenos días. En vivo para Unitel, Álvaro Arias, por favor. Si la consulta, las versiones van más allá, hablan de una fricción con nombre y apellido con el ministro Branko Marinkovic. Si eso es cierto, y la segunda consulta anexa, por favor, ¿a qué norma, a qué decreto específico y en relación a qué entidad y a qué aspectos se refiere usted, por favor? No le entendí la primera parte de la pregunta. La primera pregunta es si las fricciones fueron efectivamente con el ministro Branko Marinkovic. No, las fricciones, las diferencias profundas de las que hablo han sido con el ministro Arturo Murillo. Bienvenido, ministro, para ahondar, por favor, es en referencia al tema de ENDE y ELPEC, al que usted hace referencia. Bueno, un ejemplo muy claro de cómo no se ha querido actuar en el marco de respeto a la Constitución y a las leyes es un decreto justamente sobre ELPEC, con el cual se pretendió presionar al gabinete para firmar, sin que haya habido
todo un proceso previo de auditoría, de diligencia debida, de revisión jurídica, y obviamente no solo yo, sino la mayor parte del gabinete se opuso a firmarlo y por eso se fue modificado. Está claro que, como digo en mi comunicado, yo no estoy aquí para firmar cualquier cosa que me pongan por delante. Voy a siempre analizar y cumplir con mi responsabilidad de defender el respeto a las leyes y los intereses del país. Ministro, buenos días. Dos consultas, por favor, para el tema. Ministro, los choferes a nivel nacional han declarado un estado de emergencia, han denunciado que la AFI no está haciendo el control correspondiente a algunas entidades financieras que están amenazando con la retención de sus vehículos que han sacado crédito y no está cumpliéndose la ley de diferimiento al 31 de diciembre. La segunda consulta es, están pidiendo a la Confederación de Choferes que se condone la totalidad del pago del SOAT al 31 de diciembre del 2021, por favor, ¿se puede dar eso? Bueno, entiendo que ya no me corresponderá a mí responder esas preguntas. Ministro, por favor, si me permite, dos consultas. La primera tiene que ver con el bono Juancito Pinto. Si se puede dar detalles de cómo es que va a ser el cobro a partir de esta jornada, cómo se va a llegar al área rural para poder cumplir con este beneficio, cuántos son los beneficiarios en primera instancia. Y segundo, a colación de la consulta del colega, lo que los choferes han señalado es que se estaría cobrando un interés sobre interés de capital diferido y que eso estaría vinculado a la reglamentación del artículo que se modificó de la ley de diferimiento. ¿Esto es así, ministro? Muchas gracias. Primero, creo que una de las satisfacciones con las cuales puedo terminar esta gestión en el Ministerio es que se está pagando ese bono Juancito Pinto a más de 2.550.000 estudiantes en todo el país. Se lo va a pagar a través del sistema financiero con absoluta transparencia, como corresponde, que se le sea otorgado esta ayuda a cada familia boliviana, y se va a ir pagando. Esta semana comienza el ciclo de la primaria, van a ir pudiendo cobrar el lunes quienes terminan el carnet en 1 y 2 y así sucesivamente, y la próxima semana comienzan a cobrar quienes estudian en la secundaria. Sobre las otras preguntas, por lo que entiendo ya se ha decidido designar a otra persona en este ministerio, entonces yo les agradecería que las siguientes preguntas las dirijan al próximo ministro. Ministro, para que quede claro, en alusión a lo último que usted dice, ¿usted va a permanecer en el cargo o definitivamente ya esta es una despedida? Y una aclaración más, por favor, para que toda la población lo entienda bien. ¿Qué decreto le obligaron o quisieron que usted firme? No, ha habido muchas diferencias. Una es el ya mencionado decreto de ELFEC, con el cual obviamente no estuve de acuerdo y no firmé. Y en función de eso hubo una discusión posterior que obligó a reformar ese decreto. Segundo, como yo he dicho, yo no he renunciado, no porque me aferro a un cargo, sino que me pareció indigno que en lugar de hablar conmigo directamente, hicieran una campaña por las redes sociales difundiendo una información falsa con una supuesta fuente de información en el mismo gobierno. Por otro lado, yo entiendo perfectamente que la señora presidenta tiene que trabajar con quien se sienta cómodo y obviamente respeto, porque es la atribución que le da la Constitución y es ella quien tiene la responsabilidad de saber con quién trabajar y con quién rodearse. En ese sentido, ministro, ¿cómo está el tema de la cohesión del gabinete ministerial? ¿Cuál es su relación con la presidencia? No creo que ya merezca hacer mayores comentarios, ya creo que he sido claro con la información. Si hay alguna pregunta sobre el comunicado. Ministro, ¿está renunciando al cargo? Para que quede claro, ¿cuál sería el cargo en el ministerio? Bueno, lo he dicho claramente. Yo no he renunciado, aunque desarrollaron una campaña informativa falsa diciendo que ya lo había hecho, seguramente para presionarme para que lo haga. Me parece una forma indigna de actuar. Pero de todas maneras, entiendo que ya han decidido designar a otra persona, por lo cual he venido justamente hoy a dejar limpio mi escritorio y terminar con los últimos papeles. Ministro, si nos permite, por favor. Bueno, creo que ya respondí claramente. Ministro, si es que nos permite, ¿cuáles son las otras tareas, las que quedaban pendientes? Hay algo que estaba pendiente, era sobre el 10% de salud. ¿Cómo va a quedar este tema dentro del ministerio?
Bueno, está claro que lo que queda pendiente de la forma más importante es encontrar mecanismos para financiar el déficit público de aquí hasta diciembre, una tarea muy difícil, especialmente frente al bloqueo legislativo, y que espero que el próximo ministro pueda resolver. Muchas gracias. Dando que la respuesta a la misma se le hiciera buscando un equilibrio entre las medidas de prevención sanitaria con las medidas de preservación de la actividad económica y las garantías para asegurar la cadena de abastecimiento en el país. Posteriormente, renuncié al Senado para trabajar por la reactivación económica. Primero, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y después desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Me contagié del COVID-19 y mi vida corrió serios riesgos. Sin embargo, apenas me recuperé, no dudé en reintegrarme inmediatamente a mi responsabilidad como ministro de Economía. En todo momento trabajé con el mayor compromiso, entrega e integridad. En todo momento he actuado con la mayor seriedad y responsabilidad para preservar la estabilidad económica que tanto valoramos los bolivianos. Soy consciente que he tenido profundas diferencias con alguna autoridad de gobierno sobre distintas medidas de la gestión pública. Siempre voy a poner por delante los principios sobre los intereses. Ningún cargo, por más importante que sea, como el que ocupo actualmente, justifica ir contra los principios y la ética que han guiado siempre mis acciones. No estoy dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga el suficiente respaldo legal. No creo que un gobierno en sus últimas semanas deba realizar nuevos contratos o adjudicaciones importantes que debieran dejarse para la próxima gestión. Hay suficientes deudas estatales al presente como para asumir nuevas obligaciones. He buscado en todo momento a las mejores personas para las entidades especializadas que dependen en el campo económico de este ministerio. He buscado devolverles a estas entidades la institucionalidad y luchar contra la corrupción estructural que afecta a algunas de ellas, como la aduana nacional, por ejemplo, convertida desde hace décadas en un instrumento de enriquecimiento ilícito de quienes coyunturalmente ocupan el poder. Tengo la conciencia tranquila por el servicio brindado al país y podré siempre mirar al pueblo boliviano con la frente en alto y con dignidad. Al final, eso es lo que vale en el servicio público. Que Dios bendiga a nuestra patria. Ministro, buenos días. En vivo para Unitel, Álvaro Arias, por favor. Si la consulta, las versiones van más allá, hablan de una fricción con nombre y apellido con el ministro Branko Marinkovic. Si eso es cierto, y la segunda consulta anexa, por favor, ¿a qué norma, a qué decreto específico y en relación a qué entidad y a qué aspectos se refiere usted, por favor? No le entendí la primera parte de la pregunta. La primera pregunta es si las fricciones fueron efectivamente con el ministro Branko Marinkovic. No, las fricciones, la diferencia profunda de las que hablo han sido con el ministro Arturo Murillo. Bienvenido, ministro, para ahondar, por favor, es en referencia al tema de ENDE y ELPEC, al que usted hace referencia. Bueno, un ejemplo muy claro de cómo no se ha querido actuar en el marco de respeto a la Constitución y a las leyes es un decreto justamente sobre ELPEC, con el cual se pretendió presionar al gabinete para firmar sin que haya habido todo un proceso previo de auditoría, de diligencia debida, de revisión jurídica, y obviamente no solo yo, sino la mayor parte del gabinete se opuso a firmarlo y por eso se fue modificado. Está claro que, como digo en mi comunicado, yo no estoy aquí para firmar cualquier cosa que me pongan por delante. Voy a siempre analizar y cumplir con mi responsabilidad de defender el respeto a las leyes y los intereses del país.
Ministro, buenos días. Dos consultas, por favor, para el tema. Ministro, los choferes a nivel nacional se han declarado en estado de emergencia, han denunciado que la AFI no está haciendo el control correspondiente a algunas entidades financieras que están amenazando con la retención de sus vehículos que han sacado crédito y no está cumpliéndose la ley de diferimiento al 31 de diciembre. La segunda consulta es, está pidiendo la Confederación de Choferes que se condone la totalidad del pago del SOAT al 31 de diciembre del 2021. Por favor, ¿se puede dar esos? Bueno, entiendo que ya no me corresponderá a mí responder esas preguntas. Ministro, por favor, si me permite, dos consultas. La primera tiene que ver con el bono Juancito Pinto. Si se puede dar detalles de cómo es que va a ser el cobro a partir de esta jornada, cómo se va a llegar al área rural para poder cumplir con este beneficio, cuántos son los beneficiarios en primera instancia. Y segundo, a colación de la consulta del colega, lo que los choferes han señalado es que se estaría cobrando un interés sobre interés de capital diferido y que eso estaría vinculado a la reglamentación del artículo que se modificó de la ley de diferimiento. ¿Esto es así, ministro? Muchas gracias. Primero, creo que una de las satisfacciones con las cuales puedo terminar esta gestión en el Ministerio es que se está pagando ese bono Juancito Pinto a más de 2.550.000 estudiantes en todo el país. Se lo va a pagar a través del sistema financiero con absoluta transparencia, como corresponde, que se le sea otorgado esta ayuda a cada familia boliviana y se va a ir pagando. Esta semana comienza el ciclo de la primaria, van a ir pudiendo cobrar el lunes quienes terminan el carnet en 1 y 2 y así sucesivamente, y la próxima semana comienzan a cobrar quienes estudian en la secundaria. Sobre las otras preguntas, por lo que entiendo ya se ha decidido designar a otra persona en este ministerio, entonces yo les agradecería que las siguientes preguntas las dirijan al próximo ministro. Ministro, para que quede claro, en alusión a lo último que usted dice, ¿usted va a permanecer en el cargo o definitivamente ya esta es una despedida? Y una aclaración más, por favor, para que toda la población lo entienda bien. ¿Qué decreto le obligaron o quisieron que usted firme? No, ha habido muchas diferencias. Una es el ya mencionado decreto de ELFEC, con el cual obviamente no estuve de acuerdo y no firmé. Y en función de eso hubo una discusión posterior que obligó a reformar ese decreto. Segundo, como yo he dicho, yo no he renunciado no porque me aferro a un cargo, sino que me pareció indigno que en lugar de hablar conmigo directamente, hicieran una campaña por las redes sociales difundiendo una información falsa con una supuesta fuente de información en el mismo gobierno. Por otro lado, yo entiendo perfectamente que la señora presidenta tiene que trabajar con quien se sienta cómodo y obviamente respeto porque es la atribución que le da la Constitución y es ella quien tiene la responsabilidad de saber con quién trabajar y con quién rodearse. En ese sentido, ministro, ¿cómo está el tema de la cohesión de la vida territorial? ¿Cuál es su relación con la presidencia? No creo que ya merezca hacer mayores comentarios, ya creo que he sido claro con la información. Si hay alguna pregunta sobre el comunicado. Ministro, ¿está renunciando al cargo? Para que quede claro, ¿cuál queda el cargo en el ministerio? Bueno, lo he dicho claramente. Yo no he renunciado, aunque desarrollaron una campaña informativa falsa diciendo que ya lo había hecho, seguramente para presionarme para que lo haga. Me parece una forma indigna de actuar. Pero de todas maneras, entiendo que ya han decidido designar a otra persona, por lo cual he venido justamente hoy a dejar limpio mi escritorio y terminar con los últimos papeles. Ministro, si nos permite, por favor. Bueno, creo que ya respondí claramente. Ministro, si es que nos permite, ¿cuáles son las otras tareas